Buenas noches, hermanos. Dice así la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo viene hablando en el capítulo 11, en el capítulo anterior, y en los últimos versículos habla acerca de la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, de lo insondable de sus juicios, de lo inescrutable de sus caminos, de la mente del Señor, de la autoridad del Señor, de la soberanía, del dominio que el Señor tiene sobre todas las cosas, de la pertenencia de todas las cosas hacia Él, e inmediatamente después lanza en este pasaje un ruego que llega hacia todos nosotros y en el cual en ese ruego trata de influir sobre la voluntad de las personas, de los creyentes, a quienes va dirigido este pasaje. Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Apela a la decisión de los hermanos de que tomen esta decisión. ¿Y cuál es la decisión? Dice así: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí se nos llama a presentar nuestros cuerpos, no una parte de nuestros cuerpos. Dios no nos pide en este caso que presentemos nuestros ojos, nuestros labios, nuestros oídos, nuestras manos. Nos pide enteramente nuestro cuerpo. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Dios pide nuestro cuerpo, indudablemente también el interior de nuestro cuerpo, y lo que está haciendo es nos está pidiendo a nosotros mismos para Él. Dios señala el lugar que debe ocupar nuestro cuerpo, el altar. Y no nos está pidiendo tampoco lo que hace nuestro cuerpo. No está hablando de servicio, no está hablando de congregarse, etc. Nos está pidiendo nuestro cuerpo, todo nuestro ser presentado en sacrificio vivo delante de Él. Ahora, ¿por qué pide nuestros cuerpos? Nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice: glorificad a vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y anteriormente dice: por precio habéis sido comprados. Indudablemente Dios nos pide que presentemos nuestros cuerpos porque nuestros cuerpos han sido comprados por Él y le pertenecen. Ahora nos pide acá en este versículo que sea un sacrificio vivo, a diferencia del sacrificio de nuestro Señor, que tuvo que presentar a Dios un sacrificio de sí mismo, indudablemente vivo, pero en el cual su vida fue entregada. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 2, hablando del sacrificio de Jesucristo: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El apóstol Pedro también en el capítulo 2, el versículo 5, dice que somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, acá el fin de esto nos dice el apóstol Pablo que es nuestro culto racional. Están los sentimientos, indudablemente tienen que estar los sentimientos, tiene que estar la alegría, tiene que estar el gozo, tiene que estar la alabanza, etc. Pero aquí está pidiendo el apóstol Pablo que la se ejercite y ponga nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y que esto, dice, es la acción en acción, es lo racional. Se puede
tener la razón actuando en forma racional y que eso sea un culto a Dios. Muchas veces podemos correr el error de pensar que a Dios el culto que le agrada es aquello que uno siente, aquello que uno le sale, entregarle tal y tal cosa. Acá la Biblia nos dice, no, acá tiene que ser algo racional, algo meditado, algo razonado, y que termina siendo un culto, pero que es algo racional, o algo racional que termina siendo nuestro culto a Dios. Miren, ¿dónde conseguir la motivación, el combustible para que esto se lleve a cabo? ¿Dónde conseguir la motivación para presentar nuestro ser en sacrificio vivo delante de Dios? Acá la palabra de Dios nos dice que no tenemos que hacer un sacrificio para obtener misericordia, sino porque hemos obtenido misericordia es que debemos elegir presentar este sacrificio. Y la misericordia obtenida de parte de Dios debe actuar sobre nuestra voluntad para poder presentar este sacrificio. Dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí está describiendo el combustible, el motivo, el origen en el cual podemos buscar las fuerzas para presentar este sacrificio, las misericordias de Dios. Miren, buscando en la palabra de Dios, en los diferentes lugares, dice el mismo Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 34, es un pasaje en donde Moisés le pide a Dios ver su gloria, y Dios le dice que no podía verle porque no le verá hombre alguno, pero que iba a ver sus hombros. Entonces lo pone a Moisés en una roca, en una peña, y Dios pasa delante de él y ocurre esto. Éxodo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, etcétera, etcétera. Acá, cuando Dios tiene que hacer una descripción acerca de sí mismo, de su carácter, una de las cosas que más lo describe a Dios, dice que Dios es misericordioso. ¿Y sabe qué encontramos leyendo la Biblia y mirando a los seres humanos? Que no existe un ser humano misericordioso. No hubo ningún hombre misericordioso. Solamente Dios es misericordioso, enteramente misericordioso. En su ser tiene o es en sí mismo misericordioso de tal manera que continuamente está desplegando esa característica de su ser y es misericordioso con las personas, millares de millares. El único hombre misericordioso que pisó esta tierra fue el Señor Jesucristo, enteramente misericordioso, y eso fue una prueba de su divinidad. Porque volvemos a repetir, hombre o mujer misericordioso no existen. Siempre estamos gobernados, movidos muchas veces por el egoísmo o por un montón de circunstancias o de decisiones personales. Sin embargo, el Señor Jesucristo sí fue enteramente misericordioso. Nadie como Él ejerció, desplegó la misericordia entre los hombres. Eso fue una prueba de su divinidad, del carácter divino que había en Él, porque era enteramente misericordioso. ¿Cómo es su misericordia? Miren, entre los distintos pasajes que encontramos en las Escrituras, a mí personalmente me gusta este pasaje en Mateo 18, porque creo que describe perfectamente
la misericordia de Dios, la misericordia de Jesucristo. Dice en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Prosigue el relato diciendo que este siervo tenía otro consiervo a su vez que le debía a él muchísimo menos, y como no le pudo pagar, lo metió en la cárcel, lo echó en la cárcel. Se enteró el amo, aquel que le había perdonado a él esta deuda, y dice en el versículo 32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Aquí está la descripción de la misericordia de Dios. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía un siervo que le debía un montón, infinidad de dinero, y que no podía pagar. Y este siervo, este sirviente, lo que le pedía es paciencia, que le tuviera paciencia, que algún día le iba a poder pagar la deuda. Y nos dice la Biblia que este hombre, este rey, le perdonó y que eso fue un acto de misericordia. Se conmovió al ver la condición de aquel hombre y después le reclama que él tendría que haber tenido también misericordia de su consiervo. Y le dice, yo tuve misericordia de ti porque me rogaste. Solamente lo único que ofreció aquel sirviente fue ruegos. Y la misericordia se desplegó y le perdonó la deuda. Esa es la misericordia de Dios. Miren, nadie como el Señor Jesucristo en su misericordia. Dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, de los tantos pasajes que aparecen describiendo la misericordia del Señor Jesucristo, nos cuenta que vino un leproso y que le rogó, diciéndole, si quieres puedes limpiarme. Versículo 41, Marcos 1, 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Dice en el mismo Evangelio de San Marcos, el capítulo 5, el versículo 19, dice así, el Señor Jesucristo sanó a un hombre que estaba endemoniado, echó fuera a los demonios, todos los malos espíritus que tenía internamente, y este hombre quería seguir a Jesucristo después que estaba en su juicio cabal. Y dice el versículo 19, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Allí había un hombre, en primer lugar, que había sido sanado de su enfermedad. Y el Señor tuvo misericordia y lo sanó. Acá es otro hombre que internamente había una sucursal del infierno. Los demonios vivían en el interior de esa persona y el Señor lo libró. Y nos dice la Escritura que esto fue hecho por misericordia. En el primer caso, el hombre enfermo le dijo, si quieres. En el segundo caso, este hombre endemoniado ni siquiera podía pedir. El Señor tuvo misericordia y le sanó. Y vez tras vez aparecen en los evangelios personas cuyo clamor al Señor Jesucristo es uno solo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Señor,
ten misericordia de mí. No había otra oración, no había una exégesis de algún texto bíblico en el cual se lo conminaba al Señor a que hiciera tal o cual cosa. Jesús, tú eres el Mesías y por lo tanto, como dice la palabra. No, era el clamor del corazón de aquellas personas en las cuales, al encontrarse con Jesucristo, apelaban a la misericordia del Señor. Jesús, Señor, ten misericordia de mí. Y nos dice la Escritura que en todos los casos, siempre, a todos aquellos que pedían misericordia, el Señor desplegaba su misericordia y su poder y sanaba a aquellas personas y las volvía nuevamente a su condición primaria. Miren, dice el apóstol Pablo, hermanos, por las misericordias de Dios. Pensemos en las misericordias de Dios. En una ocasión, escuchando a un predicador hace muchos años, él decía que el apóstol Pablo, cuando decía de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, tomando como combustible las misericordias de Dios, las misericordias de Dios eran aquellas que figuraban en los capítulos anteriores de Romanos 12, Romanos 11, Romanos 10, etc. Sin embargo, es imposible no pensar en que las misericordias de Dios están a lo largo de toda la Escritura, como veíamos, por ejemplo, en los Evangelios. Pero nosotros también hemos recibido en otras circunstancias demostraciones de la misericordia de Dios. Miren, nos dice, por ejemplo, el Salmo 143, el Salmo 143 dice así: en este pasaje, el salmista describe una característica de la misericordia de Dios. 143, versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Dice Isaías capítulo 49, Isaías 49, versículo 10, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Hemos recibido misericordia en aquellos momentos en como el salmista clamaba en esta oración: hazme sentir tu misericordia, enséñame, dice, el camino por donde ande. Quiero saber a dónde ir, cuál es la decisión que tengo que tomar, qué camino tengo que elegir. Dice literalmente, quiero volver a repetir, dice así en el Salmo 143, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Señor, quiero saber hacia dónde tengo que ir, cuál es el camino que tengo que elegir. Y allí está apelando a la misericordia. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Y en Isaías nos dice, miren, el que tiene misericordia de ellos los guiará. ¿Cuántas veces hemos sido guiados en una decisión, ir a un lugar, tomar una decisión, hacer algo en el cual ha sido de beneficio, de bendición a nuestras almas? Y allí estuvo la guía del Señor, por su misericordia, porque nosotros no sabíamos dónde ir. Esa es la misericordia de Dios. Dice, misericordia en el sufrimiento. El Salmo 136 dice así, Salmo 136, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 27, dice que un hermano estuvo enfermo, un hermano querido por él estuvo enfermo,
Pero Dios tuvo misericordia y lo sanó, dice. Dice 2:27 de Filipenses, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dice, la misericordia de Dios obró de tal manera que yo no tuviese tristeza. Y acá el salmista también nos dice que en nuestro abatimiento Él se acordó de nosotros, porque su misericordia es para siempre. La misericordia de Dios que en el momento de tristeza, de sufrimientos, nos levantó de esa situación, hizo cesar nuestra aflicción, nuestro dolor, y nos sacó de esa situación. Miren, su salvación, la salvación que el Señor nos dio, fue un acto de misericordia. Dice Isaías 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Acá la palabra de Dios nos dice, está hablando del hombre impío, del hombre inicuo. Dice, vuélvase a Jehová, deje eso y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y el Dios nuestro será amplio en perdonar. ¿Sabe que eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice que se cumple? Dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Leíamos en Isaías que Dios iba a tener misericordia del hombre inicuo, el hombre impío, que se volvía a él. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros éramos aquellos hombres impíos, inicuos. Dice, deje el hombre impío sus caminos, el hombre inicuo sus pensamientos. No solamente sus acciones, sino su interior corrompido. Dice, vuélvase a Dios, que Dios es misericordioso. Y acá el apóstol Pablo dice, miren que ustedes también eran personas que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, iniquidad, impiedad, etcétera, etcétera. Pero Dios es rico en misericordia. Nuestra salvación fue un acto de misericordia, entre tantas cosas que Dios hizo en favor nuestro, nos dio su misericordia. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Tomemos el combustible, la motivación para presentar nuestros cuerpos en la misericordia de Dios que ya hemos recibido. Dios ha mostrado su misericordia hacia nosotros el día que nos salvó. Éramos inicuos, impíos, perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios es rico en misericordia, nos salvó por su gran amor. Muchas veces no sabíamos qué camino tomar, qué elegir, qué decidir, y oramos a Dios. Y muchas veces no sabemos cómo, pero Dios nos dio por su misericordia. Otras veces estábamos sufriendo, estábamos abatidos, pero el Señor se acordó de nosotros y nos levantó de esa tristeza, porque para siempre es su misericordia. Por eso el apóstol Pablo, apelando a nuestra voluntad, dice, hermanos, recordemos las misericordias que hemos recibido. Tomemos la decisión de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No hay que quitarle la vida. Ya hubo uno que ofreció su cuerpo en sacrificio y a él sí se le quitó la vida, Cristo Jesús. Nosotros no tenemos que
pasar por la misma circunstancia, pero tenemos que ofrecer sacrificio espiritual a nuestro Dios, nuestro cuerpo en santidad, nuestra vida, nuestro ser, presentárselo en forma continua a nuestro Dios, teniendo siempre presente la misericordia que hemos recibido. Ojalá que el Señor nos ayude en todo tiempo, en todo momento, a que podamos presentarnos delante de Dios nuestros cuerpos que han sido comprados por Él, porque para siempre es su misericordia. Que a Él sea la gloria. Amén.